Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo trabaja esta nueva grabadora cortadora láser de la casa Longer 3D llamada Rai 5, que la verdad me llamó bastante la atención porque sabéis que he analizado ya varias en el canal. Últimamente casi todo es más de lo mismo y bueno, por mis problemas que sabéis que tengo un poco de alergia, pues no me puedo meter mucho con este tipo de máquinas por los olores que produce el corte. No tenía previsto analizar mucho más, pero esta, ya os digo, me llamó la atención por esto, porque es totalmente independiente y no necesita para trabajar de un ordenador. El tema del montaje pues ha sido bastante sencillo, como podéis ver aquí. Y bueno, veis que aquí os voy a enseñar rápidamente cómo va el montaje porque no me quiero repetir mucho. Se monta como casi todas las máquinas, una estructura cuadrada con 4 tornillos que simplemente hay que ensamblarla para luego poder pasar el carro central que viene, ya veis ahí, premontado, siempre ajustando las excéntricas como os enseño habitualmente, y nada, meter el carro para poder poner las correas, poner las patas exteriores. Y en este caso esto es lo que más me llamó la atención de la máquina, que es la primera que veo con esta pantallita que en teoría la hace independiente. Esto sí que tengo que decir que me dio un pequeño problema, que fue al quitar el plástico pues no salió del todo. Tuve que abrirla para eso, quitar esta pegatina, y como vi que tenía una toma como de masa, preferí aquí al abrirla, que veis las tripas de la máquina como viene un poco, en vez de poner esa pegatina, veis, le puse un poquito de cinta aislante que queda siempre mejor. Eso lo hace para el sensor de humo que tiene la propia pantalla. Después nada, poner y tensar las correas y la máquina ya estaría prácticamente terminada. Solo para finalizar, el láser que tiene regulación en altura, y deciros que lo podemos encontrar esta máquina tanto en láser de 5 como de 10 vatios. Aquí ya tendría la máquina montadita, conectar los últimos cables que me faltan y estaría lista. Ahora, ¿qué podemos decir en sí también de la máquina? Bueno, esta máquina tiene un precio un poquito más elevado por esta característica de tener esa pantalla que la hace independiente, pero está muy bien porque tenemos la opción de comprarla o bien de 5 vatios o de 10 vatios, como os había dicho, donde se puede ajustar igual la de 5 vatios, que es esta que tengo yo, más el presupuesto que tenemos anda. La de 10 vatios creo que la he visto sobre $459 y tendría un área de trabajo de 40 por 40 centímetros, que está bastante bien. Lo único, como siempre, tenéis que tener cuidado de que a veces pues que nos enseñan en los vídeos de la página que corta en una pasada una madera de a lo mejor casi 2 centímetros, y bueno, eso está por ver porque yo no soy tan optimista tal como se nos vende la máquina. Tiene wifi, por lo que también se puede controlar a través de una app para el móvil. Y aquí la tendríamos montada. Engaña un poco quizás aquí por la perspectiva del vídeo, pero es bastante tocha, es muy grande, es quizás de las más grandes que he analizado en el canal. Solo nos quedan 2 bolsitas de piezas que vamos a ver aquí. Esta primera, este cilindro nunca lo perdáis, es súper importante, ya que este cilindro se utiliza para hacer la calibración, es decir, para decidir a qué altura se pone el láser respecto al material, ya que el láser es de corta distancia. Y después nos sobra esta otra bolsita que veis que trae unas selles, 2 y una tornillería de esta como de madera, porque este tipo de máquinas tenéis que recordar que es bueno que tengan debajo un material de sacrificio para cuando el láser, digamos que atraviesa totalmente el material con el que estamos trabajando, para no dejar marcada la mesa. Yo la mía ya la tengo un poco perjudicada de tanta impresora y tanta historia, pero sí que voy a buscar si tengo algún material, alguna tablilla, algo totalmente liso para poner debajo y de sacrificio. Entonces esto simplemente sería para fijar esa pieza a la máquina, que no se mueva, y así luego las piezas sobre las que trabajéis sea también un poquito más fácil fijarlas para que no se muevan cuando la máquina trabaja, ya sea atornillándolas o con cinta de carrocero, por ejemplo, pegándolas al material de sacrificio. Ahora solo me queda conectarla. Aquí tengo el cargador de corriente, que podéis ver un poquito la potencia. Hice 5 amperios máximo, 12 voltios, no es que no está mal.
Y también no os preocupéis porque la máquina viene con cable USB, ya que veis que tiene una toma USB en la parte superior para conectar al PC, ya sea para las calibraciones iniciales, que siempre es más fácil, o me imagino que para actualizar el firmware. He conectado el cargador de corriente, va aquí en un lateral. Tiene el cable bastante largo, sobre todo si pensáis a lo mejor poner la máquina en una zona más exterior por el tema de los humos y demás. Eso me ha gustado, sobra mucho cable de corriente y nada, simplemente aquí está el botón de power. ¿Qué vemos en la pantalla? Bueno, vemos que tenemos la posición de la máquina en teoría, ajustes, off, 5%, 50%, esto es para el láser, así que cuidadito. Control, pues por ejemplo para mover, para hacer homing, para establecer la posición. En grabbing es para mandar un trabajo, veis que no detecta tarjeta, pero ahí saldría. Y en tool nos dice por un lado cuál es la versión del firmware que tenemos, lo cual me puede servir para echar un vistazo a ver si hay alguna actualización, que es lo que voy a mirar ahora. Y después aquí en Wi-Fi sí que he visto que sale la Wi-Fi de mi casa, por lo que podría conectarme, aunque tengo esto que probarlo, y manejarla a través de la Wi-Fi. Pero yo personalmente estas máquinas prefiero manejarlas teniéndolas delante, ya que no me fío mucho de una máquina láser que puede prender fuego a cualquier material, pues trabajarlo a distancia. Ahora aquí os quiero explicar una particularidad. Veis que yo me puedo mover, por ejemplo voy a moverme un poquito. ¿Y qué pasa si le doy a home? Que vuelve al punto en el que estaba. La máquina no tiene finales de carrera, entonces el problema está que nosotros tenemos que establecerle cuál es el origen. Por ejemplo, el origen de mi trabajo voy a decir que es este. Entonces tocamos el botón que dice Position. Y se ha establecido esta posición como el 00. Entonces yo si ahora me muevo y pulso Home, porque estoy haciendo unas pruebas de distancia, veis que se vuelve al 00. Es lo único que hay que tener un poco en consideración a la hora de trabajar. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es coger este cilindro y hay que calibrar la altura al material. Vale, ¿eso cómo se hace? Pues lo primero aquí en el frente soltando estas dos ruedecillas de regulación, y después aquí en la parte trasera tenéis que apoyar el cilindro en el material en el que vamos a trabajar y tiene que tocar lo que es la parte de abajo de esta zona metálica con el cilindro. Veis que en mi caso está más o menos en el sitio, creo que puedo bajarlo un poquito. Ahí está, lo he bajado hasta que ha tocado, veis que ahí cuesta ya sacarlo, se oyó ese sonido de que estaba haciendo presión. Vale, ya está regulado para el material. Ahora yo en este vídeo quiero hacer una cosa un poquito también especial, así que os voy a enseñar cómo hago yo para preparar un proyecto y vais a ver que voy a recurrir a la web de GrabCAD, donde voy a hacer una búsqueda. Veis que por esta búsqueda nos van a salir ya un montón de proyectos ya hechos para nosotros descargarlos, cortar los que queramos simplemente con LaserCut, pero en este caso voy a buscar algo más determinado, así que voy a borrar esto y veis que he puesto dinosaurio de madera, he encontrado un proyecto y veo que el ficherito está en DXF. Bueno, lo que hay que saber a la hora de descargar esto es que el DXF es un plano de corte, pero puede estar pensado para un tipo de material, más bien un tamaño de material que no es el mío. Mis planchas son de 3 milímetros, veis que aquí voy a importar el trabajo y voy a ver para qué plancha se ha pensado lo que es el encaje, el grosor de los cortes donde encajan las piezas. Ahora en cuanto lo importe vais a ver mejor a qué me estoy refiriendo. Vale, aquí lo tengo, así que para ello lo que voy a hacer es esto, descombinarlo. Esto ya yo uso CorelDRAW, vosotros si usáis otro programa, bueno, tendremos que ver un poquito cómo va cada uno. Y lo que voy a hacer es, en este programa tengo una herramienta que sirve para medir, y esta herramienta de medir me va a servir para saber para qué tamaño de plancha estaba pensado. ¿Veis? 1,73, por lo que debe estar pensado para planchas de 2 milímetros, que suelen ser realmente tamaño real 1,9 o así. Claro, ¿cuál es el problema? Que mis planchas son de 3. Entonces, ¿cómo soluciono esto?
Bueno, pues realmente tengo dos métodos y vais a ver ahora que si yo cojo todo esto y lo escalo, ese tamaño ha escalado en proporción. Claro, si hacéis esto, el dinosaurio también queda más grande y tengo que ir adaptando el trabajo a diferentes hojas que me va a llevar a hacer este bicho. Entonces, con este primer método, ¿qué es lo que haría? Pues mirad, vamos a hacer lo siguiente. Una vez lo he instalado, lo he abierto como veis aquí y lo primero que me ha dicho ha sido que si quería actualizar, porque ahí la versión, veis que tengo la 4.8, ¿vale? La he actualizado, he instalado y luego automáticamente me he ido aquí a herramientas, instalar driver CH340 porque al conectar la máquina al PC pues no me la reconocía, pero al darle aquí automáticamente os mete el driver y ya la va a reconocer. Ahora tengo que preparar un trabajo, entonces yo os voy a enseñar uno que tengo aquí preparado, que es un Tyrannosaurus que he descargado de internet. Entonces el proceso de conversión para lo que yo quiero hacer lleva un poquito de tiempo, pero lo voy a enseñar, es muy sencillo. Veis que aquí hay unas piezas en un color y aquí en otro. Esto es lo que me ha aparecido cuando lo importé el modelo descargado de internet. Y en mi caso, pues me pasó esto. Quiero que os fijéis que sale bien el trazado, pero aquí hay un punto abierto y eso pasa en todas las piezas. Entonces lo primero que he tenido que hacer es, pues con una herramienta de selección, selecciono una a una, la moví un poquito fuera de donde estaba porque antes tenía un montón de ellas juntas y automáticamente con la herramienta de selección normal cojo uno de estos palitos que veis que sale el bucle está abierto y luego con una herramienta de modificar los nodos pongo este nodo aquí a su sitio. Después he visto que me daba problemas al importar en láser GRBL, como que se descuadraban los nodos, no sé por qué, porque solo aquí por ejemplo trabajamos en DXF, pero tengo que exportar a SVG y algo pasaba. Entonces descubrí que simplemente seleccionando la pieza y luego aquí en las opciones combinándola, esta opción lo que hace es crear un contorno. Entonces veis, tengo las dos piezas, esta la puedo borrar. Esta ya me la reconoce. Y ahora lo que me falta para terminar esta pieza, y este es un proceso que tengo que hacer con todas una por una, es ver de cuánto es la ranura. Entonces aquí tengo una herramienta de medición con la que me saca esto en pulgadas, pero ahora puedo decirle que quiero que sean milímetros y veis me dice que mide 2,95. Bueno, pues yo, pruebas que he estado haciendo, he llegado a la conclusión que en 3 milímetros quedaba floja, 2,95 apretaba, pero con 2,92 me quedaba perfecto el apriete entre piezas. Aquí lo podéis ver, que con 2,92 esto está apretado perfectamente. En cambio, si le pongo con 3 milímetros, ¿ves? La pieza se cae. Entonces yo lo que suelo hacer es, cuando veo esto, digo, bueno, pues estas piezas ya las he escalado. Antes medían pues 1,90, eran más pequeñas también, entonces el dinosaurio va a salir más grande en este caso. Pero yo para escalar el tamaño exacto lo que hago es una regla de 3. Si con el 100% de tamaño mide 2,95, ¿qué tanto por ciento de tamaño necesito para 2,92? Entonces hago 2,92 por 100 entre 2,95. Eso me da, este 8 puede considerarse 0,99, es decir, bueno, 99%. Pues vamos a probar. Cojo la pieza y aquí donde pone el porcentaje, pues de 100% bajo a 99 y 99. Ahí está. ¿Veis ahora? Mide 2,92. Me ha quedado detrás una copia porque antes sin querer he hecho dos en vez de una, ya había borrado una, ahora nada, borro la otra. Entonces este es el tema que tengo que hacer con cada pieza, prepararla para el ancho de mi tablilla y cerrarla en un bucle cerrado. Luego ¿qué hago? Pues le voy dando forma de hoja, metiéndola aquí dentro de la hoja A4, que es el mismo tamaño que mis tablillas que he comprado.
que quede margen y cuando haga una la aparto a un lado, como he hecho aquí, y así sigo componiendo. Entonces tengo que hacer esto con las piezas que me faltan. En este caso este dinosaurio serían 4 tablillas. Cuando tenga ya una tablilla, selecciono y hago lo siguiente: archivo, exportar, y le voy a llamar, por ejemplo, parte 1, y voy a exportar solo lo seleccionado en SVG versión 1.1, y recordar que estamos trabajando en milímetros y tamaño 1:1. Esto es muy importante. Y ahora, si me voy aquí a LaserGRBL, archivo, abrir, abro la parte 1 y me va a hacer una pregunta. Primero, ¿qué características le quiero dar? Bueno, lo importante es que aquí tenéis como un librito donde vienen diferentes máquinas y dentro de esas máquinas viene la que tenemos, es decir, está soportada por LaserGRBL con preconfiguraciones. La cojo Playbooth, por ejemplo, y me dice que el corte para 4 milímetros es potencia 100%, una pasada, 100 de velocidad. Y esto me vale para ir probando. Yo, por ejemplo, llegué a la conclusión que para el mío, que son casi 3 milímetros, con 200 me corta. Pero esto no me lo estoy inventando. Fijaros, tengo aquí varias pruebas que he hecho, que luego las vemos. 150 cortó perfecto, 200 también. Veis aquí como unos desperfectos que ahora os lo voy a explicar. Y 225 ya le costó mucho. ¿Veis? Esto ya me arrancó tablilla por detrás porque no perforó. Entonces de ahí saco los 200 de velocidad. Creo el trabajo y ahí lo tengo. Pero tenéis que tener cuidado porque este trabajo, fijaros dónde está el origen, justo en la esquinita. Y vamos muy al margen. No me ha pillado la hoja porque solo coge las piezas que he creado. Entonces, esto ahora, ¿cómo lo soluciono? Pues me hago lo siguiente: en el programa de edición cojo, pongo las piezas en la hoja. Veis aquí que tengo unos márgenes que en LaserGRBL pues no los tengo en la hoja y son de seguridad, ya que si no, si voy muy justo, igual el corte no me sale bien, ya que se puede desplazar la madera o no está bien alineada y bueno, estropeamos el trabajo. Entonces hago lo siguiente: en la esquina inferior creo un cuadradito pequeñito, ¿veis? Enanito, simplemente marcando el origen. Entonces eso hace, vais a ver la diferencia, que yo ahora selecciono esto, lo vuelvo a exportar, archivo, exportar, parte 1, sí, 1:1, milímetros, ok, me vuelvo a LaserGRBL y vamos a ver la diferencia. Archivo, abrir archivo, parte 1, 200, ok. ¿Veis cómo se ha movido? Y ahora tenemos ese margen para nuestro trabajo. Muy bien. Entonces ya estamos casi listos. Ahora voy a conectar la máquina. Entonces simplemente cable USB conectado al equipo y le doy corriente. Hay que ir a GRBL, ajustes, y en Raster Import hay que activarlo de grabado unidireccional. Eso lo que hace es que cada pieza la hace de principio a fin sin saltos y luego va cambiando a cada pieza según lo considere. Esto, una vez que lo aplique, hay que cerrar y volver a abrir el programa. Así que, sabiendo todo esto, voy a terminar ahora de preparar este primer trabajito. En plan MasterChef, vamos a hacer la prueba de exteriores. Bien, pues podéis ver que la tengo fuera de casa. No es el sitio más ideal, aparte porque ahora se escucha que hace un poquito de viento y esta mesa pues es la típica de jardín, cojea mucho y la he tenido que apoyar ahí contra la pared, contra la piedra. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Veis aquí, después de un ratito, así podemos ver la luz. Sé que es difícil ver la luz del láser, pero yo la estoy viendo. Estoy dentro de los márgenes. Y ahora, una vez que lo tengáis, ya simplemente después de hacer el encuadre que está bien, le damos aquí al OK y empieza el trabajo. Ahora yo me voy a apartar porque empieza la humareda, así aquí afuera que se vaya el humo.
Vale, pues ha terminado. La pregunta del millón primera es ¿cuánto tiempo le ha llevado? Pues mirad, esto es una lámina A4 y hacer todo este trabajo le ha llevado prácticamente media hora a 200 de velocidad. Tengo que probar en la siguiente. Yo a 2.25 hice pruebas y no llegó a traspasar. A ver si puedo mejorar, ya que es algo, bueno, lentito. Pero esto no nos sirve de nada si no vemos en directo si ha traspasado o no. Antes de que yo empuje cualquier pieza, si yo veo el dibujo tal cual en la parte de abajo, es que ha traspasado. Y fijaros. Y esto es algo que me raya mucho en estas máquinas, ya que he hecho pruebas con otro tablero y fijaros, mismo tablero del mismo fabricante, he pedido todos juntos y este a la misma velocidad, este fue a 100, este fue a 225, este fue a 200 y lo atravesó y marcó, porque estas son pruebas que hice anteriormente, esa marca que vemos ahí. Ahora voy a repetir una prueba rápida, me vuelvo adentro ya que para no andar entrando y saliendo de casa con los ficheros, simplemente bajando la velocidad un poco a ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué pasa ahora. Uy, ha marcado. Fijaros que ahora vamos a ver un poquito más aquí. Igual necesitaba un poquito hacerlo un poquito más lento quizás. Yo sé que podemos ver que de contrachapado a láminas el pegamento con el que están unidos puede variar y a lo mejor una respecto a otra es más difícil de cortar. Eso sí que lo he visto por internet, que la gente lo comenta, que puede haber dificultad entre fabricantes y entre tandadas. Fijaros que después de empujar un poquito ha salido. Esto es sinónimo de que pues le hacía falta un poquito más de lentitud para que atravesara bien. Ahora, el segundo método sería si este tamaño no es el que quiero un dinosaurio más pequeño, es decir, en el tamaño original, pero quiero adaptarlo al tamaño de tablilla que tengo, que es de 3 en vez de 2. Bueno, eso es más incordio que este método. Si os ha parecido un poco rollo, pues este ya os digo es peor, porque tengo que pieza a pieza seleccionarla, ¿veis? Para quitarla de aquí, para que me sea más fácil, y luego irlas colocando en el folio como hice en el otro proyecto. Vais a ver aquí que voy a medir de nuevo esto, que es lo que tengo que modificar. Ahí lo vemos. Bueno, pues solo hay una manera. Tengo que editar los 4 puntos que forman la rendija que hace de anclaje. Entonces tengo que coger una herramienta que mueva nodos, seleccionar los 4 nodos, que serían los 2 de abajo y los 2 de arriba, y una vez seleccionados los 4, ir a una herramienta para escalar nodos, y vais a ver cómo al ir escalando primero para un lado y después para otro, va aumentando ese tamaño. Claro, es más incordio, seguramente hay programas que la escala la dejan hacer de otra manera, pero os vais a tener que guiar siempre, como hago yo, una guía ahí en el medio para no perder el medio y que no nos salga descuadrado. Este método es mucho peor y nos va a llevar mucho más tiempo, pero se hace. Bueno, y hasta aquí quedaría este proyecto. Veis que aquí el problema con un láser de 5 vatios es que este tipo de material pues nunca vamos a estar seguros si con una sola pasada lo va a dar cortado. Yo iría siempre sobre seguro con 5 vatios y poner 2 pasadas cuando trabaje con un contrachapado como este, pero aún así veis que el corte ha quedado bastante bien y se hace. ¿Cuál sería mi opinión personal de la máquina? Bueno, pues yo para grabar, cortar cositas finas sin problema con 5 vatios, pero si queréis ir a materiales mayores, como cortar acrílico de 3 milímetros para arriba, cortar bien contrachapado en una sola pasada, incluso ir a la liga de los 5 milímetros, pues yo sinceramente iría por el láser de 10 vatios. Ahora, 3 milímetros con 2 pasadas y grabar con esta máquina sin problema. Me ha gustado mucho y no me ha dado ningún problema el tema de la pantalla táctil y funcionar independiente de un PC.
y yo creo que será la tendencia a la que tienen que tirar las máquinas actuales, de salir así con pantallita independientes, porque son mucho más cómodas de trabajar con ellas. Así que nada más, esto es lo que os quería enseñar. Más que la máquina era cómo hago yo estos proyectos de corte y los adapto a mis materiales. Y ahora sí, siguiente vídeo, comienzo del proyecto Borón. Va a ser algo especial, ya os avisé, voy a hacer mi propia versión. Hasta el final no veremos si la cosa funciona. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.